Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de métodos estadísticos de investigación. Mi nombre es Pablo Armando Alcaraz Valencia y hoy vamos a explorar un desafío muy común en la educación y en la investigación. ¿Cómo medir de forma confiable aquello que observamos? Imaginemos a la maestra Elena, una educadora muy dedicada que ha notado algo importante. No todos sus alumnos participan y colaboran de la misma manera en clase. Ella cree firmemente que desarrollar las interacciones sociales positivas, como compartir, ayudar y resolver conflictos, es fundamental para el aprendizaje y el bienestar de los niños. Para saber si sus estrategias educativas están funcionando, la maestra Elena necesita una forma de medir estos comportamientos de manera objetiva. Las calificaciones de exámenes no le sirven para esto. Ella necesita una herramienta que le permita a ella y a otros maestros observar y registrar exactamente cómo los niños interactúan. Es como querer medir la altura de un niño, pero con una regla especial para sus acciones en el aula. Sin embargo, aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo nos aseguramos de que lo que observamos y medimos es consistente y preciso? Si dos personas ven el mismo comportamiento, ¿llegan a la misma conclusión? En este video, descubriremos cómo garantizar que nuestras mediciones observacionales sean tan fiables como un buen termómetro. Para resolver su dilema, la maestra Elena diseñó una rúbrica de observación muy específica, a la que llamamos RISP, Rúbrica de Interacción Social Positiva. Piensen en una rúbrica como una lista detallada de comportamientos que queremos observar, junto con una escala para calificarlos. Nuestra rúbrica RISP tiene 15 ítems que son como pequeñas preguntas o afirmaciones sobre lo que el observador debería ver. Por ejemplo, un ítem podría ser: el niño inicia conversaciones positivas con sus compañeros, y otro: el niño comparte materiales y recursos equitativamente. Cada ítem se califica en una escala de 0 a 3 puntos, donde 0 significa que el comportamiento no fue observado o fue negativo, 1 significa que el comportamiento fue incipiente o que el niño necesita apoyo, 2 significa que el comportamiento está presente pero es inconsistente, es decir, se está desarrollando, y 3 significa que el comportamiento es consistentemente positivo o ya está dominado. La maestra Elena ha conceptualizado que la interacción social positiva tiene 3 dimensiones importantes. La primera, iniciación y participación activa. La segunda, empatía y apoyo emocional. Y la tercera, resolución de conflictos y cooperación. La idea es que la rúbrica le permita a la maestra Elena y a otros observadores como Carlos y Sofía registrar estas puntuaciones de forma clara y sistemática. Pero la pregunta es, si los tres observan al mismo niño, ¿lograrán calificar exactamente igual o de forma muy parecida? Aquí es donde la consistencia o la fiabilidad entre evaluadores se vuelve nuestra prioridad número 1. Ahora que tenemos la rúbrica, el verdadero desafío comienza. La maestra Elena ha entrenado a 2 investigadores asistentes, Carlos y Sofía, para que la usen junto con ella. Para saber si la rúbrica es realmente útil, necesitamos responder a esta pregunta crítica. ¿Qué tan de acuerdo están la maestra Elena, Carlos y Sofía cuando observan al mismo niño y califican los mismos comportamientos? Imagina que están los 3 observando al mismo alumno, Juanito, mientras trabaja en un proyecto de grupo. Para el ítem ofrece ayuda a sus compañeros, la maestra Elena podría calificarlo con un 3, porque vio a Juanito activamente buscando oportunidades para ayudar. Pero Carlos, que quizás se distrajo un momento, lo califica con un 2. Y Sofía, que tiene una interpretación un poco más estricta de ofrecer ayuda, lo califica con un 1. Si esto sucede constantemente, tenemos un problema grave. ¿Cuál es la verdadera puntuación de Juanito? ¿Cómo puede la maestra Elena tomar decisiones si las mediciones no son consistentes entre quienes observan? Aquí es donde la fiabilidad entre evaluadores se vuelve esencial. Queremos que, idealmente, si la maestra Elena, Carlos y Sofía observan a Juanito, los 3 lleguen a calificaciones idénticas o muy parecidas. De esta consistencia depende la credibilidad de toda la investigación. Para cuantificar este acuerdo entre nuestros observadores, no nos basta con una simple correlación o un porcentaje de coincidencias. Imaginen que Carlos siempre califica un punto más alto que Elena. Una correlación normal podría ser alta, pero no es un acuerdo real en el nivel de la calificación. Para eso, necesitamos el coeficiente de correlación intraclase, que a partir de ahora llamaremos por su nombre completo: coeficiente de correlación intraclase. El coeficiente de correlación intraclase es una medida estadística que nos dice qué tan consistente es la calificación de múltiples observadores cuando evalúan el mismo conjunto de sujetos.
Piensen en él como una balanza muy precisa que no solo ve si las calificaciones se mueven juntas, como una correlación simple, sino si son exactamente las mismas en el nivel absoluto. El coeficiente de correlación intraclase toma en cuenta varias fuentes de variación en las puntuaciones. 1. Las diferencias reales entre los alumnos. Esto es lo que queremos medir. Por ejemplo, que Juanito es realmente más interactivo que Pedrito. 2. Las diferencias sistemáticas entre los observadores. Si la maestra Elena tiende a calificar un poco más alto que Carlos. Y 3. El error aleatorio, cosas que no podemos explicar. El coeficiente de correlación intraclase nos da un valor único que va desde 0 hasta 1. Un valor cercano a 1, por ejemplo 0.85, indica un acuerdo excelente, significando que la mayor parte de la variabilidad en las puntuaciones se debe a diferencias genuinas entre los alumnos. Un valor bajo nos alertaría de que los observadores no están aplicando la rúbrica de forma consistente, y tendríamos que mejorar su entrenamiento o la rúbrica misma. Si el coeficiente de correlación intraclase nos dice si hay acuerdo, la teoría de la generalizabilidad es una herramienta mucho más avanzada que nos dice de dónde viene la inconsistencia en nuestras mediciones. Para una investigación a nivel doctoral, esta es una herramienta invaluable. La teoría de la generalizabilidad nos permite descomponer la variabilidad total de las puntuaciones de observación en diferentes fuentes, lo que llamamos facetas de generalizabilidad. Para la rúbrica de la maestra Elena, las facetas clave podrían ser el alumno o sujeto, la variabilidad real en el comportamiento de interacción social entre un niño y otro. Esta es la variación que nos interesa medir. El evaluador, la variabilidad debida a diferencias sistemáticas entre la maestra Elena, Carlos y Sofía. Por ejemplo, si uno califica más alto o es más estricto. El ítem, si algunos comportamientos son más fáciles o difíciles de calificar consistentemente que otros. La ocasión, si el comportamiento del niño o la calificación del observador varía con el tiempo o el día. El error residual, la variabilidad aleatoria que no podemos explicar. ¿Por qué esto es tan poderoso? La teoría de la generalizabilidad se hace en dos fases. Fase 1. Estudio de generalizabilidad, o estudio G. En esta fase, el software nos dice cuánto de la varianza total se debe a cada una de estas fuentes. Por ejemplo, podríamos descubrir que el 60% de la varianza se debe a las diferencias entre los alumnos, pero el 15% se debe a las diferencias entre los evaluadores. Eso es una señal de que necesitamos mejorar el entrenamiento. Y fase 2. Estudio de decisión o estudio D. Con esta información podemos simular qué pasaría con la fiabilidad de mis mediciones si, en lugar de 3 observadores, utilizo solo 2, o si observo a los niños en más ocasiones. Esto nos permite tomar decisiones inteligentes sobre cuántos observadores, cuántos ítems o cuántas ocasiones de observación necesitamos para obtener una fiabilidad que sea lo suficientemente buena, optimizando nuestros recursos. Es como un simulador que nos ayuda a encontrar la receta perfecta para la confiabilidad. Ahora que más o menos tenemos una idea de qué son el coeficiente de correlación intraclase y la teoría de la generalizabilidad, veamos cómo preparamos los datos de la rúbrica de la maestra Elena. La fase inicial de organización y una primera inspección de los datos la podemos hacer perfectamente en la hoja de cálculo. Para estos análisis es crucial organizar los datos en un formato que muchos softwares estadísticos prefieren, llamado formato largo. Aquí les muestro un fragmento de cómo se verían nuestros datos en la hoja de cálculo. Tenemos 4 columnas principales. 1. Columna del alumno o participante, donde identificamos a cada niño observado, por ejemplo, alumno 1, alumno 2. 2. Columna del evaluado, donde se indica quién hizo la observación, por ejemplo, Elena, Carlos, Sofía. 3. Columna del ítem, donde se hace evidente el comportamiento específico que se calificó, por ejemplo, ítem 1, ítem 2. Y 4. La columna de puntuación, donde se mostraría la calificación que el evaluador le dio a ese alumno en ese ítem, 0, 1, 2 o 3. Veamos. Paso 1. Organización y limpieza. Asegúrense de que cada fila sea una observación única de un ítem por un evaluador. Revisen que no haya celdas vacías y que los datos estén en el formato numérico correcto. Paso 2. Inspección preliminar con promedios. Aunque no calcularemos el coeficiente de correlación intraclase o la teoría de la generalizabilidad, aquí podemos hacer una revisión rápida. Por ejemplo, podemos calcular el promedio de las calificaciones que cada evaluador dio en general.
Si la maestra Elena tiene un promedio de calificación mucho más alto o más bajo que Carlos o Sofía, es una señal de que uno de ellos podría estar calificando de forma diferente. Esto lo podemos hacer usando una función como promedio en la hoja de cálculo. Pero aquí viene la clave. El coeficiente de correlación intraclase y la teoría de la generalizabilidad son análisis que requieren el cálculo de componentes de varianza, lo cual es un proceso matemático complejo. Por lo anterior, la hoja de cálculo no podría realizar estos procesos directamente con sus funciones básicas. Así pues, después de organizar y limpiar nuestros datos aquí, los exportaríamos, generalmente como un archivo de valores separados por comas, para importarlos a software estadístico especializado como R o SPSS, ya que es a través de tales herramientas que es posible hacer los cálculos que necesitamos. Una vez que nuestros datos están listos y los hemos importado a nuestro software estadístico, el corazón del análisis de fiabilidad entre evaluadores puede comenzar. Paso 1. Se especifica el modelo de análisis. En el software le diremos qué columnas de nuestros datos representan a los alumnos, a los evaluadores, a los ítems y, por supuesto, las puntuaciones. Para el coeficiente de correlación intraclase, a menudo usamos un modelo basado en el análisis de varianza. Para la teoría de la generalizabilidad, especificamos un modelo más detallado que incluya todas las facetas que creemos que contribuyen a la variabilidad. Paso 2. Consiste en generar la estimación de componentes de varianza. El software, utilizando algoritmos complejos, descompone la varianza total de todas las calificaciones en sus diferentes componentes. Nos dirá, por ejemplo, cuánta varianza se debe a las diferencias reales entre los alumnos, cuánta a las diferencias entre los evaluadores, cuánta a la forma en que están redactados los ítems y cuánto es el error aleatorio. Paso 3. Es momento de interpretar los resultados clave. Primero, el coeficiente de correlación intraclase. Este es el número mágico. Si obtenemos un valor de, por ejemplo, 0.85, es excelente. Significa que el 85% de la variabilidad en las puntuaciones es atribuible a las diferencias verdaderas entre los alumnos, no a los evaluadores. Segundo, el componentes de varianza, de la teoría de la generalizabilidad. La salida del software nos mostrará una tabla con el porcentaje de varianza atribuido a cada faceta. Por ejemplo, podríamos ver que el alumno explica un 70% de la varianza, el evaluador un 10%, el ítem un 5% y el error el 15% restante. Si el porcentaje del evaluador es muy alto, sabemos que la inconsistencia entre evaluadores es un problema que debemos resolver. Y tercero, el coeficiente G de la teoría de la generalizabilidad. Este es como un coeficiente de fiabilidad general que toma en cuenta todas las fuentes de error que hemos especificado. Nos da una medida de la fiabilidad de las puntuaciones para diferentes configuraciones, por ejemplo, si usamos uno o más evaluadores. Toda esta información nos da una comprensión profunda de cuán fiables son nuestras mediciones observacionales y dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos para mejorar la consistencia de nuestra rúbrica. Ahora viene lo que para algunos podría ser interesante: interpretar los resultados que nuestro software estadístico nos ha dado. Imaginen que hemos corrido nuestro análisis y obtenemos esta información. Primero, el coeficiente de correlación intraclase. Digamos que obtenemos un valor de 0.82. Esto es excelente. Nos dice que hay un muy buen acuerdo entre la maestra Elena, Carlos y Sofía. El 82% de la variabilidad en las puntuaciones observadas se debe realmente a las diferencias en los comportamientos de interacción social de los alumnos, y no a quién los está observando. Es una gran señal de que la rúbrica es fiable. Segundo, los componentes de varianza de la teoría de la generalizabilidad. Si nuestra tabla nos muestra algo así, para la varianza del alumno, si nos da 75%, es genial. Significa que la mayor parte de la variación se debe a las diferencias entre los niños. Para la varianza del evaluador, digamos un 8%, resulta muy bajo. Esto indica que los evaluadores son muy consistentes entre sí y que el entrenamiento que recibieron fue efectivo. Para la varianza del ítem, pensemos en un 6%. También es bajo, lo que significa que la mayoría de los ítems son claros y fáciles de calificar consistentemente. Y para la varianza del error residual, digamos un 11%. Resulta que es la parte de la varianza que no podremos explicar.
Y a todo esto, ¿qué significan estos resultados para la maestra Elena? Significa que ella puede confiar plenamente en las mediciones de su rúbrica de interacción social positiva. Las puntuaciones que obtenga reflejarán de manera precisa los comportamientos de los niños. Si el componente de varianza del evaluador hubiera sido muy alto, por ejemplo 40%, habría sido una señal de alarma. La maestra Elena habría necesitado reentrenar a sus observadores o revisar la rúbrica si era muy ambigua. Pero con estos resultados, ella puede usar la rúbrica para identificar con precisión qué alumnos necesitan más apoyo en ciertas habilidades de interacción social y cómo está funcionando su programa educativo. La validación de la rúbrica de interacción social positiva mediante el coeficiente de correlación intraclase y la teoría de la generalizabilidad es un paso fundamental para la maestra Elena. Ahora, ella tiene la seguridad de que su instrumento produce mediciones consistentes y confiables de los comportamientos que le interesan. ¿Cómo impacta esto en su objetivo de investigación? 1. Intervenciones precisas. Con un instrumento fiable, la maestra Elena puede confiar en que las puntuaciones que obtiene para cada alumno son mediciones precisas de sus habilidades de interacción social. Esto le permite diseñar e implementar estrategias educativas mucho más personalizadas y efectivas para apoyar a cada niño. 2. Evaluación de programas confiable. Si ella implementa un nuevo programa, puede usar la rúbrica para evaluar con confianza si el programa realmente está teniendo un impacto en los comportamientos de interacción social. Sus conclusiones serán creíbles y basadas en datos sólidos. 3. Base para otros análisis de validez. Recuerden que la fiabilidad es una condición necesaria pero no suficiente para la validez. Una medición que no es consistente no puede ser válida. Pero una vez que tenemos alta fiabilidad, podemos seguir construyendo la evidencia de validez. La maestra Elena podría explorar la validez de contenido. Esto es, los ítems de la rúbrica cubren todos los aspectos importantes de la interacción social positiva, según expertos en la materia. La validez de constructo, a través de la cual podemos preguntarnos, ¿la rúbrica realmente mide las dimensiones teóricas esperadas de la interacción social, iniciación, empatía, resolución de conflictos? Aquí entrarían análisis como el análisis factorial confirmatorio que ya hemos explorado en otros videos. También podría explorarse la teoría de respuesta al ítem para entender la dificultad de cada comportamiento y la habilidad subyacente de cada niño. Y finalmente, la validez concurrente o predictiva, lo cual permite cuestionar, ¿las puntuaciones de la rúbrica se relacionan con otras medidas ya establecidas de interacción social o con resultados futuros importantes para los alumnos? En resumen, la fiabilidad entre evaluadores no es solo un número. Es la garantía de que tus observaciones tienen un significado real y pueden ser la base para un impacto educativo genuino y una investigación doctoral de alta calidad.